Rousseau se pregunta cómo sería el ser humano despojado de sociedad, planteando una figura teórica que ya habían explorado otros filósofos como Platón. No es inusual que los filósofos elaboren teorías sobre figuras hipotéticas que probablemente nunca existieron, pero que ayudan a esclarecer conceptos fundamentales. En este caso, Rousseau busca comprender el origen de la desigualdad y su impacto en la sociedad. Ahora, tras haber analizado el prefacio, nos adentramos en el discurso propiamente dicho. El autor inicia estableciendo que hablará del hombre y que su objetivo es descubrir la verdad sobre su naturaleza y desigualdad. Se dirige a toda la humanidad, no solo a la academia, para que cualquier persona pueda entender su discurso. Rousseau distingue dos tipos de desigualdad, la natural o física y la moral o política. La primera es resultado de la naturaleza e incluye diferencias de edad, salud, fuerza y cualidades del espíritu o alma. Por otro lado, la desigualdad moral o política surge de convenciones establecidas por los seres humanos. Incluye diferencias de riqueza, nobleza, poder y autoridad. A diferencia de la desigualdad natural, estas disparidades no son innatas, sino impuestas socialmente. Rousseau señala que, en lugar de corregir las diferencias naturales, la humanidad creó nuevas desigualdades artificiales. El filósofo argumenta que no tiene sentido preguntarse por el origen de la desigualdad natural, pues está definida por la propia naturaleza. Sin embargo, sí podemos cuestionar la legitimidad de la desigualdad moral. Si la desigualdad moral se basara en la natural, los más fuertes e inteligentes deberían gobernar, pero la realidad muestra que los poderosos no siempre son los más capaces. En el transcurso de la historia, la humanidad ha establecido desigualdades arbitrarias. Rousseau se pregunta cómo es posible que los más fuertes terminen sirviendo a los más débiles y que el pueblo sacrifique su felicidad en favor de una supuesta estabilidad. Esta situación sugiere que el origen de la desigualdad moral es resultado de una decisión violenta y arbitraria. El autor critica a los filósofos que han intentado explicar el origen de la sociedad, partiendo de ideas erróneas. Algunos han atribuido nociones de justicia e injusticia al hombre natural, sin probar cómo pudo haberlas adquirido. Otros han hablado de derechos naturales como la propiedad, sin explicar cómo los humanos primitivos podían concebir la idea de posesión. Según Rousseau, estos pensadores han proyectado conceptos sociales en el estado natural del hombre. Han supuesto que el derecho al poder se fundamenta en la fuerza, sin considerar que el lenguaje y el conocimiento abstracto son necesarios para establecer acuerdos. En este sentido, el contractualismo, corriente filosófica en la que se inscribe Rousseau, plantea que la sociedad nace de un contrato que organiza la convivencia. El autor reconoce que su teoría sobre el hombre natural es una hipótesis, un experimento mental similar a los utilizados en ciencias naturales. Aunque la religión sostiene que Dios creó a los hombres con luces y preceptos, Rousseau propone imaginar un escenario en el que la humanidad hubiera evolucionado sin estas influencias. El ejercicio de Rousseau se basa en separar lo que es producto de la sociedad para intentar descubrir la naturaleza humana. Propone que, para comprender el mejor sistema político, es necesario conocer la esencia del hombre. Así como los físicos postulan partículas teóricas para avanzar en sus estudios, él construye un modelo hipotético del hombre primitivo. Al observar la naturaleza, Rousseau concluye que el hombre primitivo vivía en un mundo fértil, rodeado de abundantes recursos, sin necesidad de someterse a jerarquías. No poseía instintos específicos como otras especies, pero tenía la capacidad de imitar a los animales y adaptarse a diferentes entornos, lo que le confería una ventaja evolutiva. El ser humano en estado natural era fuerte, ágil y resistente porque debía enfrentarse a las dificultades de la vida salvaje. En contraste, la sociedad ha debilitado al hombre al proporcionarle comodidades que lo han hecho dependiente de herramientas y tecnologías. La fuerza, la destreza y la resistencia se han visto reducidas con la civilización. En este punto, Rousseau introduce una crítica a la industrialización y el progreso tecnológico. Argumenta que los avances han llevado a una pérdida de habilidades naturales. Por ejemplo, la invención de armas y herramientas ha eliminado la necesidad de desarrollar fuerza física y la creación de estructuras sociales ha generado desigualdades que no existían en el estado de naturaleza. El autor concluye que la sociedad ha deformado al hombre, alejándolo de su estado original.
La educación y las costumbres han pervertido su naturaleza en lugar de mejorarla. La humanidad ha construido un sistema en el que se glorifican valores artificiales y se ignoran las necesidades esenciales del individuo. Finalmente, Rousseau nos invita a reflexionar sobre cómo el ser humano ha cambiado con el tiempo y si realmente ha avanzado o, por el contrario, ha perdido cualidades esenciales. Su estudio del hombre natural no busca un retorno a ese estado, sino comprender qué hemos perdido en el camino y cómo podríamos construir una sociedad más justa, basada en nuestra verdadera naturaleza. Este análisis nos deja con la interrogante de si la civilización ha sido un progreso o una degeneración. Rousseau sugiere que, aunque no podamos regresar al estado natural, sí podemos cuestionar nuestras estructuras sociales y pensar en maneras de reducir la desigualdad impuesta por la sociedad.